Te voy a presentar a Matías. Matías Botwol es cofundador de Wirus en el año 2004. Después, en el año 2006, co-refundó Taringa. Él es diseñador gráfico, trabaja hace cerca de 20 años en Internet y en su tiempo libre le gusta mucho mejorarse a sí mismo y aprender nuevas cosas. Él hace cursos de todo tipo de cosas muy raras y cosas muy comunes. Bueno, yo lo presento a Alberto. Alberto es un autodidacta, somos socios ya desde hace muchos años, trabajamos juntos desde hace mucho. Él también es cofundador de Wirus, también es uno de los co-refundadores de Taringa y es una persona que aprendió solo y se fue desarrollando de una manera autodidacta. Y eso, digamos, le permitió ir trabajando en diferentes empresas y evolucionando profesionalmente. Y su hobby, según dice, es jugar con su hija a los Legos. Muy bien, bueno, comenzamos la charla. Uno de los mensajes más importantes que nosotros queremos dejar es que es importante que si ustedes quieren hacer proyectos, no se dejen estar y comiencen cuanto antes. Es decir, comenzar cuanto antes. Y bueno, Matías un poco les va a compartir el por qué nosotros pensamos de esta forma. Y bueno, esperamos que se animen a dar el paso de una vez y prueben así hacer cosas que les interesen. Sí, pensamos esta temática y es algo que nos gusta, digamos, transmitir y comentar, porque muchas veces se nos acercan diferentes emprendedores o diferentes personas que tienen ideas y que lo que nos damos cuenta es que tienen en general ideas que son muy buenas, pero siempre tienen una especie de excusa para no empezar, o porque no consiguieron un socio, o porque están esperando que pase determinada cosa en su vida para poder empezar, o que los echen del trabajo, o alguna oportunidad. Y nosotros lo que queremos es animarlos y comentarles un poco nuestra experiencia, que fue que siempre nos animamos a hacer todas las cosas sin dudarlo demasiado. Algunas cosas nos salieron bien, otras cosas no nos salieron tan bien, pero siempre que tuvimos una idea intentamos hacerla lo más rápido posible. Entendemos que eso es lo que de alguna forma nos llevó a poder estar hoy acá y tener toda la evolución y como el progreso profesional que fuimos teniendo. Sí, bueno, es un poco como con el gimnasio y con la dieta, ¿no? Que decimos, sí, bueno, el lunes empiezo la dieta y todo eso. Esas son excusas que todos conocemos y hemos hecho. Bueno, vamos a comentarles un poco qué fue lo que nosotros hicimos antes de empezar a hacer proyectos juntos, es decir, en nuestra sociedad. Y bueno, empieza Matías. Sí, una de las cosas que a mí me pasó siempre apenas terminé el secundario, ya hace unos cuantos años lamentablemente, fue que tenía bastante pasión por todo lo que tenía que ver con Internet. Internet no existía o era muy incipiente, pero siempre todo lo que tenía que ver con la computación. Una de las primeras cosas que hice fue un sitio web con un árbol genealógico para unir un poco a mi familia. Tengo muchos primos por muchos lugares del mundo y era una manera de unirlos de una manera virtual. Así que eso fue el primer proyecto. La segunda cosa que a mí me interesaba siempre era el tema de los animes, de los cómics y ese tipo de cosas. Y me puse a hacer animaciones en Flash, que era una tecnología que había en su momento. Un poco lo que me pasó es que empecé a animar con esta herramienta que permitía hacerlo de manera digital. Creé mi primer sitio, se llamaba ganga.com.ar, que era mi apodo. Y a partir de ahí empecé a ir, gracias a eso, relacionándome con diferentes personas. Lo bueno que tuvo eso de haber hecho algo que cuando tuve las ganas y la idea de hacerlo rápido, fue que fui uno de los primeros en que empezó a hacer animaciones en esta tecnología. Eso permitió que me contacten de un portal que se llama ciudad.com.ar, que en su momento era bastante concurrido, y me permitió que mi primer trabajo
como diseñador de interfaces web me lo ofrezcan gracias a que había surgido esa nota, gracias al trabajo que yo venía haciendo. Luego nos conocimos con Alberto, y Alberto, ¿qué venías haciendo? Bueno, en mi caso, lo que disparó todo lo que sucedió después es que yo, antes de que en Argentina sea popular el uso de Internet, era fanático de algo que se llamaba BBS, que eran las redes que había antes. Es decir, uno no se conectaba a un lugar, a un proveedor de una red como ahora, sino que se conectaba a la computadora de alguien que había dejado durante la noche para recibir llamadas y hacer intercambio de cosas. Bueno, junto con un grupo de amigos hicimos nuestro propio BBS, y eso después disparó que muchos de ellos luego termináramos trabajando en Telefónica, que fue el lugar donde aprendí lo más importante. Es decir, no aprendí más, pero sí las cosas más importantes que me permitieron después poder desarrollarme en todo lo que continuó. Y ahora vamos un poco a hablar de cómo es que llegamos al punto en el que tuvimos Taringa. Es decir, no tanto hablar de Taringa, sino cómo llegamos hasta eso. Sí, el camino, o sea, el de animarse a ir haciendo cosas. Taringa es un poco el resultado de eso, por ahí lo más conocido, pero tenemos ya como en el medio muchos aciertos y errores, que creo que es lo más importante para compartir, que es como la experiencia en sí misma. Exactamente, sí. Uno de los ejemplos más importantes es el de nuestro primer proyecto, o proyecto que no se dio, que se llamaba Superfan, que una vez, bueno, nos juntamos con Matías y habiendo tantos portales tan completos y tan interesantes, dijimos, bueno, tenemos que tener el nuestro. Pero éramos solamente 2 chicos de 17, 18 años y no teníamos los medios, los recursos, las personas. Entonces, no importa, nosotros soñábamos y agarramos una hoja y escribimos un montón de cosas de todo lo que queríamos que nuestro portal tuviese. Entre ellos tenía, por ejemplo, recetas de cocina, ideas para webmasters, búsqueda de empleos, lo que se les ocurra. Entonces se nos ocurrió también tener para cada uno de esos canales de la página una dirección de internet específica para que la gente que quiera acceder pueda ingresar directamente a esa página. Entonces registramos esas direcciones .com.ar. Eran cientos, eran un montón. Era gratuito registrarlas, con lo cual registramos un montón de esas direcciones de internet. Exactamente, por ejemplo, trabaja.com.ar era uno de ellos. Perdón, trabaja. Entonces, bueno, después de registrar tantas direcciones de internet nos dimos cuenta que en verdad no teníamos hecho nada de la página, solamente habíamos hecho el logo y que teníamos un montón de direcciones de internet registradas y que no teníamos tiempo ni los recursos para avanzar con eso. Así que dijimos, bueno, esta fue nuestra primera lección, que pensamos una cosa gigantesca y que no se puede comenzar así porque eso hace que se tenga la excusa, no, es muy grande, no puedo empezar. Entonces, bueno, nuestro primer consejo es siempre armar algo muy pequeño y muy real, no irse por las nubes o por las ramas haciendo algo gigante porque nunca van a avanzar. Sí, en consecuencia de eso, nosotros teníamos ganas de seguir aprendiendo y haciendo cosas. Dijimos, bueno, tenemos un montón de estas direcciones de internet, cientos registrados que podemos hacer. Se nos ocurrió hacer un servicio que se llamaba subdominios.com.ar. El subdominio es lo que viene antes de la dirección de internet, o sea, es el www. Eso es el subdominio. El dominio es lo siguiente, la siguiente palabra, como Google, por ejemplo. Entonces teníamos muchos dominios que eran esos Google, tipo trabajar, receta de cocina, etc. Y dijimos, ¿qué hacemos con todo esto?
En ese momento había algunos servicios que ofrecían la posibilidad de tener tu sitio web online gratuitamente, pero esas direcciones de internet eran súper largas, eran literalmente una extensión así en un monitor. Lo que pasaba era que la gente tenía esas páginas web subidas en internet, pero no las podía bajar una tarjeta, una firma en un mail, etc. Dijimos, ok, hagamos un servicio en el cual podamos hacer que cuando alguien escribe una dirección más corta, muestre la página que tiene en este servicio gratuito con una dirección de internet larga. Entonces le damos a las personas usar en vez del www un nombre que quieran y alguno de los dominios que teníamos listados. Entonces alguien podía ponerle, no sé, juana.recetasdecocina.com.ar y eso podía mostrar su receta. Esto lo hicimos con una intención simplemente de aprender, explorar y afrontar los desafíos de lo que lleva digamos, de llevar adelante un proyecto en internet, tener un servidor y todo lo que eso significaba. El servicio funcionó bastante bien, esto era en el año 98, 99, llegamos a tener 28.000 personas que estaban utilizando ese servicio, que para la época era un montonazo de gente. Teníamos esto y dijimos, bueno, tipo, y todo esto lo íbamos haciendo mientras trabajábamos en relación de dependencia, nos juntábamos y íbamos haciendo las cosas. Teníamos todo esto y dijimos, bueno, tenemos esto, no ganamos demasiado dinero, ¿qué hacemos? Y se nos ocurrió la idea de armar un servicio de hosting, que es el servicio que uno contrata para tener su dirección de internet y su dominio propio sin tener que estar usando un servicio gratuito. Fue así que nació Wirus, que es una de nuestras empresas y es la empresa de hosting. Sí, uno de los aprendizajes más importantes que tuvimos en Subdominios fue el de tener una página y un servicio funcionando. Y tenía la ventaja de que al ser un servicio gratuito no teníamos tanta responsabilidad. Entonces eso bueno, nos permitió adquirir los conocimientos necesarios para administrar los servidores y bueno, todo lo que requiere poner un servicio en línea. Como nosotros teníamos una base de 28.000 potenciales clientes, es decir, teníamos 28.000 suscriptos que tenían una página web actualmente, entonces pensamos que podía ser una buena idea lanzar nuestro propio servicio, ya que en el momento que nosotros creamos Subdominios fue necesario utilizar un servicio de hosting y en ese momento nos dimos cuenta que en Argentina y en otros países no había ningún servicio de hosting que sea amigable que tenga una interfaz amigable y que sea simple. Entonces, aprovechando el hecho de que Matías es diseñador y es un experto en interfaces y que yo soy, bueno, técnico, programador, administrador, etc. Bueno, llevamos a cabo el proyecto que hoy en día tiene un muy buen resultado. Es una de las marcas más reconocidas en la industria y tenemos cerca de 6.700 clientes. Y bueno, un error que tenemos para compartir acerca de este proyecto es que cuando nosotros empezamos tuvimos quizás el orgullo y las ganas de hacer muchas cosas, quizás reinventar la rueda sin utilizar algunas soluciones que ya estaban hechas, con lo cual después de algunos años tuvimos que casi tirarlo al tacho y utilizar otras soluciones. Y ese aprendizaje nos sirvió durante toda nuestra carrera hasta el día de hoy, que nos ponemos a hacer algo y decimos, bueno, un momento, hagamos una investigación para ver si quizás no vale la pena pagar algunos dólares en vez de dedicarle tantas horas de programación, desarrollo, investigación, etc. Bueno, en Wirus teníamos una estrategia de, como no teníamos presupuesto para hacer marketing, lo que hicimos al principio fue empezar a contactar a algunos diseñadores, le dábamos el sitio gratuito para que ellos nos recomienden. Nuestro entorno era chico, con lo cual en determinado momento nos quedamos sin diseñadores o más diseñadores conocidos para darle este servicio, con lo cual empezamos a pensar, bueno,
¿y ahora qué hacemos? Y empezamos a hacer canjes con diferentes sitios de internet que tenían un perfil más tecnológico en el cual le dábamos el hosting a cambio de publicidad. Uno de esos sitios era Taringa. Taringa era un sitio que estaba haciendo un chico que estaba en el secundario, que lo empezó a hacer como una plataforma en la cual compartir algunas cosas interesantes con sus amigos. Eso empezó a crecer, se hizo cada vez como un poco más grande, llegó a tener hasta 30.000 usuarios que lo visitaban todos los días. Nosotros nos gustaba, lo que tenía Taringa interesante, que tenía mucho que ver con esa idea inicial que teníamos de Superfan, donde haya un espacio y donde haya muchas secciones con muchas temáticas de diferentes tipos de contenidos, y nos hicimos taringueros. En ese momento, bueno, cuando Fernando, su creador, decidió en el año 2006 tenía una oferta de trabajo para irse a Costa Rica, estuvo trabajando un tiempo ahí y en un momento se cansó de Taringa porque lo hacía muy como amateur o de alguna forma más amigable sin buscarle una beta comercial. Se cansó del proyecto, porque llevar adelante una comunidad con tanta gente también desgasta, porque hay mucha gente todo el tiempo como pidiéndote o es intenso. Tomó la decisión de no continuar con el proyecto, empezó a preguntar a sus amigos o conocidos si a alguien le interesaba continuarlo, a nosotros nos gustaba, se lo compramos y de ahí como que refundamos Taringa, o sea, lo reprogramamos, hicimos un montón de cosas y logramos que Taringa tenga de 30.000 usuarios que tenía en ese momento hasta lo que es hoy, que tiene 50 millones de usuarios únicos que lo visitan todos los meses. En el proceso tuvimos muchos errores y muchos aciertos. La verdad que Taringa uno podría escribir un libro con todas las cosas que nos pasaron, y todos los días siempre un problema diferente y desafíos diferentes, con lo cual es un proyecto bastante divertido. Cuando pensamos, bueno, ¿cuál de todos esos errores o experiencias que de alguna forma sirven de excusa para no empezar podemos contar? Pensamos en el primero que nos pasó. O sea, cuando nosotros compramos Taringa, los socios somos nosotros dos y mi hermano, que entró cuando estábamos con la empresa de hosting empezando. Dijimos, bueno, hagámoslo, pero no tenemos experiencia en llevar adelante como una empresa más grande. Nos asociamos con una persona que era profesor de facultad de mi hermano, de justamente una carrera de emprendimiento. Empezamos a hacerlo con él y al poquito tiempo, a los meses, nos dimos cuenta que era una persona equivocada. Tuvimos algunas discusiones, por suerte logramos llegar a un arreglo y le devolvimos la parte de la plata que él había puesto, que era la mitad, y seguimos nosotros con el proyecto. Un poco la idea de esto de contar los errores es que cuando uno hace cosas siempre se equivoca y siempre comete, digamos, no siempre hace todo bien, obviamente, con lo cual no tiene que buscar excusas y siempre lo que tiene que tratar de hacer es hacer las cosas cuanto antes. En base, como resumen de nuestra experiencia, de estas cosas rapiditas que les fuimos contando, tenemos algunos tips para cerrar la charla y decirles que son cosas importantes para nosotros. Básicamente es un poco a continuación del consejo principal, es que no se queden quietos haciendo nada porque no lleva a nada. Y estar pensando, es decir no estoy haciendo nada porque estoy ideando algo y todo eso, es un poco una excusa que no es muy aceptable. Sí, una cosa importante es siempre tratar de tener a alguien que trabaje con uno, buscarse un socio o un acompañante, porque también es alguien que pega el codazo cuando uno está distraído para que siga adelante. Sí, por el otro lado, no siempre es posible eso y a veces quizás no empezar por el hecho de no tener un socio no es una excusa. Claro, no es una para excusa. Empezar. O sea, siempre es ideal, pero no es tampoco exacto, una excusa. Sí, si ustedes no encuentran a alguien, bueno, pueden empezar y por el otro lado, hoy en día con todo el boom de las redes sociales, no es tan difícil dar con un grupo donde haya gente interesada en aquello que ustedes quieren hacer. Sí, y la idea más importante de esto es que cuando uno hace algo, ya sea
porque le salió bien o le salió mal, por lo menos se sacó la duda, no pasaron los años y se pregunta, uy, ¿qué hubiese pasado si lo hubiese hecho? Eso es algo muy común, o a veces uno escucha, yo tenía la misma idea, pero Mark Zuckerberg la hizo antes, y bueno. Entonces puede haber muchos nuevos proyectos que puedan surgir, que son ideas geniales, si uno se queda esperando o que pase un milagro, o que se dé el momento justo, eso nunca va a pasar. Lo importante es que lo hagan cuando tengan la idea, aunque les salga mal, aunque fallen. Ya el hecho de haber empezado es un aprendizaje y es algo importante para un emprendedor. Y ya es haber hecho algo ya es estar emprendiendo más allá del resultado que eso termine dando. Así que bueno, ya saben, no se cuelguen porque el tiempo pasa y es irrecuperable. Muchas gracias. Gracias.